deporte, cultura, ciencia, entretenimiento y actualidad. No te pierdas estos y otros temas aquí, en La Voz de Sancho, un espacio hecho por cervantinos y para cervantinos, producido por el Liceo Cervantes El Retiro. Hola a todos los cervantinos y cervantinas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast La Voz de Sancho. En esta oportunidad con un invitado súper especial que a mí personalmente me complace de tener aquí con ustedes, el autor, músico, presentador, mejor dicho, un mundo de talentos que tenemos aquí. Andrés Ospina, bienvenido. Jorge, muchas gracias, un gusto estar con ustedes y con Sancho también. Me pusiste muchos títulos que no son míos, pero mil gracias por llamarme músico y todo esto. Bueno, es que hace parte de la investigación que de alguna manera hicimos ahí con los niños. Precisamente vamos a empezar desde ahí, la música. La música es el conductor de muchas cosas, de emociones, de sentimientos, de pensamientos. ¿Qué ha significado para ti la música? Para mí la música ha significado y significa una de las cosas más importantes de mi vida. La música ha sido una compañía, ha sido una inspiración, ha sido un camino de encuentro espiritual, ha sido una manera de conocer gente, ha sido quizá el arte que más me ha tocado por encima de cualquier otro, y lo digo con el respeto de todas las demás artes. La música me toca en cada segundo de mi vida y la sigo amando, siempre. Sí, precisamente lo podemos notar en el libro que este año leímos desde nuestro plan lector en el área de español, que fue Rita y la Sociedad Secreta del Acertijo. Vimos que había una playlist, de esto ya hablamos en el conversatorio con los chicos que tuvimos hace un momento, y vimos que las canciones sí fueron un hilo conductor. Puede que haya sido intencional, como pueda que no, pero vemos que la conexión con la música ha sido desde ahí. Una de las niñas te preguntaba qué quería hacer aparte de escritor. ¿Cómo fue ese camino para llegar hasta aquí? ¿Qué hiciste y qué no hiciste de lo que quisiste ser antes? Bueno, tenemos que remitirnos al año de 1976 cuando nací, y tenemos que remitirnos al año de 1980 cuando empiezo a tener recuerdos muy claros de la vida. En esa época creo que lo primero que quise ser en la vida fue escritor, precisamente. Yo veía a mi abuelo escribiendo a máquina y me parecía que ese era un oficio lindo, y cuando me di cuenta de que uno podía inventarse historias y que podía involucrar personajes con esto y que podía crearse un mundo de ficción, se me ocurrió que una linda forma de vivir el mundo y de trabajar era haciéndolo con libros, y eso fue lo primero que quise hacer en mi vida. Luego se me aparecieron cosas desde muy niño. La radio, por ejemplo, me gustó mucho. Era una emisora que se llamaba Radio Fantasía, tiempos en que no había FM, era una emisora de AM donde ponían rock, y en algún momento quise ser un DJ o un dueño de una emisora. Nunca conseguí serlo y dudo que lo consiga ya a estas alturas de la vida. Después quise ser detective privado porque me gusta mucho el chisme, me gusta chismosear. Si tú te pones a hablar conmigo, Jorge, largamente, yo te empiezo a preguntar cómo lo estaba haciendo ahora, por tu familia, por de dónde vienes, por dónde naciste, por cómo son tus padres, te hago todo el mapa familiar. Después de eso quise ser reportero, periodista. Después en algún momento quise ser músico, cantante, quería ser estrella de rock. Creía que me iba a convertir en un nuevo Paul McCartney o algo así, cosa que tampoco conseguí. Y finalmente, después de quise ser antropólogo también, ahora que lo pienso, pensé estudiar antropología, pero me decanté por escribir, que creo que es lo que menos mal hago. Entonces ese fue como el último anclaje de mi vida. Bueno, ahora que hablas de que quería ser músico y eso, yo personalmente recuerdo, tengo un recuerdo muy vago por allá, y lo reviviste en las redes sociales, alcanzaste a formar una banda y saliste en televisión y la banda sonó por ahí. Sí, ¿Qué son esas sucedió cosas, con ese sí. proyecto? Uno quisiera borrar esos episodios de la vida. No, mentiras, no es cierto, porque lo he ido divulgando, pero en algún momento sí pensé hacer música seriamente, profesionalmente. Yo empecé a estudiar música en la universidad y traté de sacar un disco que finalmente logré sacar. En esa época sacar un CD era todo un espacio de aventuras, era toda un reto, por decirlo de alguna forma, y era económicamente complicado. Entonces fui a un estudio de grabación, conseguí unos amigos músicos, grabamos unas canciones, no quedaron muy bien. Si algún día las oyen, por favor, perdónenme, yo tenía 20 años y me perdono por haber hecho eso. Y sí, quise hacer música. Creo que me faltó, más que cualquier otra cosa, persistencia, porque yo creo que la música, como muchas artes, es más de persistencia que de talento incluso. La persistencia a veces
derrota y compensa la falta de talento, creo yo. Ok. ¿Cómo has visto tú el escenario de las letras en los colegios específicamente? Porque, bueno, siempre acá como docentes de español o bueno, de lenguas en general, nosotros siempre empezamos por la importancia de leer, lo que significa leer para la vida. Pero entendemos también que las generaciones van cambiando, la gente va cambiando y la percepción no es la misma. De lo que ves ahora y de lo que fuiste tú como estudiante, ¿qué contrastes hay? Pues lo primero que veo, y lo veo hoy con mucha claridad y lo vi hoy en la conversación que tuvimos contigo, es que por fortuna muchos colegios y muchos establecimientos educativos cuentan con profesores como tú, con docentes como tú que motivan en la gente y en los estudiantes un amor por las letras, más desde la persuasión, más desde el arte de la seducción, porque yo creo que la literatura debe seducir. Es decir, no funciona el mundo de la comprobación de lectura, ni de desglósame los personajes principales, ni nada de eso, sino diviértete y haz de la lectura una experiencia de entretenimiento, que es lo que yo creo que debe ser. Eso lo disfruto mucho en este momento. Yo tuve muy buenos profesores, particularmente de español, tuve muy buenos docentes y tuve acceso a muy buenos libros. Recuerdo muy bien a mis maestros. No sé si todo el mundo haya tenido esa posibilidad, tal vez no, pero yo veo que los estudiantes entienden también que la literatura está de la mano del cine, está de la mano de los juegos de video, está de la mano de todo esto y no somos una competencia. Somos una forma de contar historias, de entretener y de llevar a la gente a otros mundos. De suerte que me alegra que el mundo esté funcionando así. No sé cómo sería hace 70 años porque no había nacido. Cuando yo era un estudiante de colegio había buenos profesores y ahora creo que hay un muy buen entusiasmo por las letras, cosa que me tranquiliza porque en una época era la amenaza, ¿no? Que van a llegar los juegos de video y va a llegar el tema de las redes sociales y va a llegar todo y va a acabar con los libros. No, yo creo que así seguimos y aquí seguiremos. Aquí seguiremos, claro. Sí, sí. De hecho, yo recuerdo hace unos 10 años más o menos cuando la gente tenía como las Kindles, que dijeron, bueno, el libro físico va a morir y ahora el tema con las tablets va a ser el nuevo boom y entonces vamos a leer digitalmente. ¿Algún cambio? Bueno, hablando también de la historia que se nos presenta en un futuro un tanto distópico, ¿algún cambio que de repente tú digas, es posible que pase, es posible que como va la sociedad, allá estaremos? Sí, yo creo que como va la sociedad, la humanidad se va a extinguir algún día y no muy lejano, pero bueno, no vamos a ser apocalípticos en ese momento. Mientras estemos vivos, a ustedes no les va a tocar, los que están oyendo este podcast van a alcanzar a vivir su vida plenamente sin que se acabe la humanidad. Pero con respecto al tema de las letras, si nos ponemos a pensar, los códigos que se han usado para comunicarnos han ido cambiando a lo largo de la historia. Tú te vas muy atrás y encuentras jeroglíficos, petroglifos, después te vas a las piedras y encuentras lo que llamaban escritura cuneiforme, esos labrados tallados, sobre piedra. Y luego eso se convierte en papiros, en rollos, luego se convierte en libros sobre papel. Es decir, el soporte cambia, pero la historia permanece. Entonces el problema no es de hardware, sino de software. Es importante que la información se mantenga, no importa si digitalmente, no importa de qué manera prevalezca, no importa si lees en un Kindle, si lees en una tablet, si lees en un teléfono, no importa si lees en un libro físico, si te gusta, lo importante es que se mantenga el contenido. Y yo creo que las historias son poderosas. Yo creo que la palabra tiene un poder que va más allá de los soportes, que va más allá de las fluctuaciones del mercado. Entonces yo creo que vamos a seguir leyendo y vamos a seguir escribiendo. No sé cómo, no sé de qué manera, pero yo creo hay audiolibros también, que es una manera de comunicarse también. De suerte que tenemos mucho por consumir todavía y mucho por aprender. El libro no se va a acabar. En el sentido concreto de la palabra se acaba quizá el volumen, el tomo que tú conoces, pero no creo que se acabe el contenido. No creo y eso es lo importante. Esperemos que no, es importante mantener ese tipo de contenido, de material cultural que es de gran aporte para la sociedad. Bueno, ¿qué lee un autor? ¿Qué lee alguien que escribe? Depende del momento de la vida. Cuando yo empecé a leer, lo primero que yo leí, el primer libro que yo leí en mi vida era de un naturalista llamado Konrad Lorenz. Okay. Y el libro se llamaba Hablaba con las aves, los peces y los pájaros. Y fue un libro que me marcó mucho porque yo era muy chiquito, yo tenía como 5 años. Yo se lo vendía a una organización que se llamaba el Círculo de Lectores, que eran unos vendedores que lo perseguían a uno. O sea, eso era terrible, uno se suscribía a eso y eran personajes, agentes de ventas que lo perseguían a uno para vender libros mes a mes y uno tenía que comprarles, pues era el trabajo de ellos, ¿no? Y eran promotores y ese libro llegó a la casa
Yo lo leí y me marcó mucho porque entendí que los animales tenían una forma de comunicarse, que los animales eran seres sintientes que podían hablar con uno. Eso fue lo primero que leí en mi vida. Después me llegaron autores como Julio Verne en una época que me apasionó muchísimo. Después me llegó Alejandro Dumas con El Conde de Montecristo. Después mi mamá me regaló La Metamorfosis de Franz Kafka, que fue un libro que me tocó mucho en quinto de primaria gracias a un profesor que lo voy a mencionar por nombre, Carlos Alzate. Me llegó Horacio Quiroga, que para mí es un autor que me ha tocado en la vida de la manera más espléndida del mundo. Horacio Quiroga me enseñó la fatalidad de la vida, me enseñó que la naturaleza es incontenible. Y así me fueron llegando cosas. Ya más existencialmente leía Sábato después, en el momento de mi vida en que estaba en la universidad leí los autores que estaban allá, me encontré mucho con el Siglo de Oro español, releí El Quijote. Ahora, en este momento, para no seguir porque son 48 años de lecturas, 43 por lo menos desde que sé leer, estoy leyendo muchas historias porque son cosas que hacen parte de mi trabajo. Entonces he estado investigando mucho algunos personajes en cuyas biografías estoy tratando de adentrarme, y eso es lo que vengo haciendo. A veces leo poesía, a veces leo también, ¿por qué no? Leo blogs, si cabe la palabra, leo contenidos en internet, PDFs y otras cosas. Entonces depende del momento. Los libros te van buscando también y cada uno debe buscar sus intereses. Bueno, ¿qué mensaje hay para aquellos estudiantes que de repente piensan, bueno, ya hablando un poquito más de los más grandecitos, estamos hablando de los de, no sé, noveno, décimo, 11, que a veces piensan que la lectura o la literatura como disciplina es para gente snob, para gente que quiere alcanzar una riqueza cultural? Más allá de eso, es como la pose de, bueno, yo leo y me leo tantos libros, está bien, está mal. Sí, como esa idea de que el intelectual es este que te habla de esta manera, con este tono y con unos términos difíciles de entender acerca de la posmodernidad. No, que primero que el conocimiento es para compartirlo, que el conocimiento está hecho para compartirlo, que el conocimiento nunca te debe llenar de vanidad a ti, sino que debe estar hecho para saber que tú puedes tener una comprensión más amplia, no digamos que basta, pero más amplia que mucha gente, que todo aquello que se aprenda es cultura, que aprender a hacer un sancocho y cocinarlo es cultura, que aprender a jugar piquis es cultura, que cualquier cosa que aprendas es cultura, y que por lo tanto lo que uno tiene que cultivar es un amor al conocimiento sin ninguna vanidad, y que la curiosidad es un motor muy importante en la vida. Entonces quien quiera leer o quien quiera aprender algo, que lo haga animosamente y que se lance como una aventura al conocimiento, porque el conocimiento es maravilloso. O sea, ¿quiénes no? Por lo menos yo soy chismoso. Y el conocimiento no es otra cosa que ser un chismoso ilustrado. Y los chismes son lindos. Entonces, leamos, investiguemos, conozcamos personajes, metámonos en vidas, todo eso. Ok, de tus personajes, bueno, yo sé que cuando los autores escriben y escriben muchas cosas y a veces como que se disipan, pero de tus personajes, ¿cuál sería como el que más se te ha quedado, el favorito, el consentido? ¿De los personajes de los que yo he escrito? Sí. Uy, nunca había pensado en eso. Hay un libro mío que se llama... Qué buena pregunta, como es un cliché, ¿no? Qué buena pregunta, soy un entrevistador. Hay un libro mío que se llama Chapinero y hay un personaje cuyo nombre es... Se me olvidan los nombres de mis personajes también. Cuyo nombre es Higinio. Higinio es un personaje que hace parte de un libro mío que se llama Chapinero, que es un habitante del barrio Chapinero a finales del siglo XIX. Es un tipo al que le pasan cosas horribles, se le muere una hija en una inundación del río San Francisco, quiebra varias veces, tiene muchos problemas, pero el tipo es tan contento que cuenta eso muerto de la risa, porque el tipo, o sea, todo el marco de la historia es en una chichería en el siglo XIX, él contándoles cómo conoció a su esposa, qué pasó con su vida, cómo fue perdiendo plata, y el tipo lo cuenta y al final lo único que hace es pedir chicha y se ríe de la vida, y eso me parece lindo en ese personaje. Ese es mi personaje que más quiero. Creo que es el que menos mal he logrado, porque todavía me falta lograr un buen personaje. Todavía estoy luchando por hacer un buen personaje. Bueno, pues de hecho Rita es un personaje que acá gustó mucho y creo que está muy bien escrito. Y bueno, desde que los niños que leen esto hagan un análisis y quieran saber más, creo que se logra el cometido del autor, que es como llegarle a su público. ¿Cómo fue la concepción de Rita y la sociedad secreta del acertijo? De Rita, primero a mí me invitaron a hacer ese libro, no fue algo que yo propusiera en principio. Me dije, un amigo, Miguel Ángel Manrique, un gran amigo mío, escritor, me dijo que había entrado a Planeta en calidad de editor a trabajar con Plan Lector y que estaba abriendo espacios para hacer libros. Me dijo, ¿te interesaría firmar un contrato y hacer un libro rápido sobre el tema que tú quieras para jóvenes? Y yo le dije, claro, de una. Firmé el libro
Firmé el contrato y a los 2 meses tenía que entregar el libro. En esa época estaba muy fluido, ya no estoy tan fluido. En esa época escribía muy rápido y el libro me salió en 2 meses. Todo sale del universo mío de la juventud, de cómo era mi vida en el colegio cuando yo tenía 13 años, de las necesidades que yo cometía, de los tipos desagradables que me la montaban en el colegio. Y quizá también como de aquella adolescente de la que yo me hubiera enamorado cuando tenía 16 años. Rita es una proyección como de alguien que me hubiera gustado conocer en ese momento de mi vida y que lamentablemente no conocí. Pero de ahí sale todo el universo, de ahí salen todos los personajes de las vivencias mías de adolescencia. Okay. En el conversatorio hablábamos con los niños de que Rita está también basada en una chica que sí existió, que llegó a tu colegio. Sí. ¿Ella sabe la existencia de Rita? Yo creo que no, además ella estaba como brava conmigo en estos días, creo que tuvimos una discusión por temas políticos, ella estaba hablando en contra de cierta fuerza política. No, yo dije que yo me pronuncié, digamos, políticamente alrededor de algo que pensaba y ella me llamó mamerto y me dijo un montón de cosas. Okay. Y yo creo que se acabó la amistad ahí. Pero ella no lo sabe, ¿no? Se lo voy a mandar de pronto. Si estás oyendo este podcast, Paula Nieto, esto es para ti. Oh, qué chévere. Muy bien. ¿Mm? Bueno, jugar entre la realidad, la ficción, ¿qué resulta más interesante? Yo creo que el juego está en que toda operación siempre que tú cuentas algo, cuando tú le cuentas una historia a alguien, siempre, todos nosotros, cuando contamos una historia, algo inventamos, porque las historias en sí mismas como fueron son muy planas. Tú siempre le añades emoción, cambias un poco los diálogos. Yo creo que todo el que escribe una historia está mezclando algo de ficción cuando lo hace. O exagera, o le cambia el tono a un personaje, o la pinta más grave de lo que fue, o la pinta menos grave de lo que fue. Entonces yo creo que siempre estamos en un terreno de deslinde entre la ficción y la realidad. Eso es algo que se puede difuminar, el terreno de qué tanto es real y qué tanto es ficción. Yo juego mucho a fabular hechos históricos. Eso es algo que yo hago mucho. Es decir, leo un documento histórico, un documento sobre un crimen o sobre un hecho que ocurrió hace muchísimo tiempo y lo convierto en una leyenda, en una aventura y obviamente pues le sumo personajes y le sumo cosas. Entonces me gusta jugar con ambas cosas, pero yo creo que toda la literatura tiene algo de realista y que el periodismo, no debería decirlo, todo el periodismo y la historia tiene algo de ficción también. Ok. Bueno, en septiembre se institucionalizó en nuestro liceo el Día del Autor, que es como hace parte de las celebraciones de la literatura en general. Ya es nuestra tercera versión. Y bueno, lo decíamos al inicio del conversatorio, es la primera vez que tenemos al autor vivo, porque bueno, en nuestra primera versión el homenajeado fue Edgar Allan Poe, el año pasado fue Roald Dahl y bueno, pues... ¿Y por qué no hicieron como una tabla Ouija o algo así de pronto para Intentamos, pero el espacio, no, la señal no... Entonces me siento muy honrado, o sea, los invitaron a ellos, yo soy el tercero, ¿no? Buenísimo, muy bien, ¿no? Sí, y que estás vivo además, ¿no? Carne y hueso, por ahora respiras. Sí, eso parece. Bueno, ¿viste cómo fue todo el recibimiento y toda la cosa? ¿Imaginaste el impacto que iba a tener el libro, al menos en este escenario? No, nunca. Nada de lo que tú haces cuando tú estás escribiendo, usualmente te sientes muy solo. Uno siempre está muy solo. La soledad no es un estado de victimización, ni mucho menos, pero uno siempre está muy solo y cuando escribe, está muy solo. El acto de escribir es muy solitario y tú, cuando lo haces, nunca piensas que la gente se vaya a conectar con eso. Y es muy raro cuando ves que se conecta. Y con Rita fue particularmente difícil porque yo nunca pensé escribir para gente muy joven. Me cuesta. Fue algo que me tuve que forzar a hacer de alguna forma con mucho gusto, pero que me tuve que forzar a hacer. Entonces ver que lo leen y que les gusta me encanta y que me hablan de los personajes y ver, por ejemplo, cómo sucedió hoy que hicieron una representación basada en el libro de carácter teatral me pareció muy emocionante. Y que le pregunten a uno, ¿no? Miles de cosas, por un teléfono que aparece en el libro, que le pregunten a uno por un pájaro que aparece muerto en el libro, que es una fechoría que hace uno de los personajes del libro. Me gusta mucho, porque es mi vida, ¿no? Es como si la gente se conectara con la vida de uno, y es lindo que la gente se interconecte y que la vida de la gente se interconecte con uno también. Sí, yo creo que el libro fue bastante, oportuno, diría yo, porque todo lo que pasa ahí es lo que pasa en un colegio, ¿no? Que entonces hay chicos que le hacen bromas a otros, estudiantes que de repente desafían la autoridad de
de los docentes. Ay, hablaron de Mayorga, el rector, ¿no? Sí. ¿El rector sí. era o el No, de el disciplina? coordinador. Ya se me han olvidado, a mí se me olvidaron, pero Mayorga, claro. Mayorga, claro, y era el coordinador de disciplina que regaña a Rita en la misa. Sí, y que tiene caspa, le cae caspa en las caspa solapas acá. y les pega. Sí. Y la caspa alcanza a brillar porque, Sí, hay como un hilo porque de la luz- cae un hilo de luz sobre el auditorio. Ajá. Sí, sí. Entonces, muchos de estos niños se imaginaron, porque acá nosotros tenemos misas mensuales, o sea, es un ¿Y hay colegio gente con caspa en las católico. misas? Pues no sé si con caspa, pero sí hay una misa en la cual ellos me decían como que, bueno, miran cosas, o sea, es normal que los chicos como que se distraigan un poco y estén como mirando para todos lados. Y cuando esa escena se describía tal cual como la acabas de hacer, ellos decían, oiga, sí, eso puede estar pasando en una iglesia, eso puede estar pasando cuando estamos en las misas. Ujú. Muy cotidiano el libro, muy, digamos, muy cercano a ellos, y creo que ese es el éxito que tuvo cuando empezamos a leerlo. Y esto ya es una pregunta de ellos. ¿Habrá segunda parte de Rita? Sí, yo siempre digo que va a haber segunda parte y debería haber segunda, tercera, cuarta y quinta, porque lo que yo quería, por lo menos cuando empezamos, era hacer una especie de saga. Me he quedado dormido un poco. La verdad, mi vida, y esto es una confesión personal, pues los podcasts son para hacer confesiones personales frente a Sancho. He tenido algunos momentos en que me he quedado estéril un poco. Creo que he crecido, me he estado envejeciendo un poco en estos años y estoy transformándome en otra cosa. Entonces he estado un poco distante de ese mundo de publicaciones, pero sí está planeada por lo menos una segunda parte de Rita. De hecho, el tema está listo y de hecho hay una escaleta para hacer ese libro. Me tengo que sentar a trabajar en eso. Tengo que salir de algunos temas laborales y evacuar y quedamos. Bueno, pues nada. Él es nuestro autor invitado del día, el autor del 2024, Andrés Ospina. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue para nosotros de verdad un placer tenerte como Cervantino honorario por un día y espero lo hayas disfrutado. Gracias a ustedes y espero que nos sigamos viendo. Somos Cervantinos honorarios y así nos quedará. Mira, aquí tengo ya, me dieron este trofeo que me acredita como un Cervantino honorario. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. A ti muchas gracias y a ustedes sigan en sintonía. Nos oímos en una próxima emisión. Chao, chao. Somos el Liceo Cervantes El Retiro.